Buenas a todos los que nos escuchan en este momento. Enhorabuena que están aquí en clase con nosotros. Les saludamos desde JLS Asesorías en el PREIFES, desde la asignatura de lectura crítica. Estamos muy contentos que hayas escogido este curso con nosotros y eventualmente te darás cuenta que ha sido una de las mejores elecciones que has podido tomar, porque aquí te vamos a enseñar todo lo necesario para que tus pruebas Saber 11 en el año lectivo que va corriendo sean las esperadas por ti y por tu familia. Recuerda que esta preparación es nivel experto. Acá te vamos a enseñar a acercarte a los textos de forma asertiva para que tengas toda la preparación académica necesaria para poder entender cada uno de los desafíos que te supongan las distintas pruebas de lectura crítica en los distintos niveles de lectura que hay en la prueba Saber 11. Así que sin más preámbulos, quiero decirte, ¿qué tal si te dijera que lo único que necesitas para aprender a leer cualquier tipo de texto son exactamente 5 cosas? Pensarías que estoy loco, ¿verdad? Que te has encontrado con una cantidad de textos que casi no es posible entender, que no es posible comprender. Pues muy bien, mi nombre es Johnny Montes. Soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana y también tengo una maestría en Neuropsicología y Educación. Soy licenciado en Filosofía y durante mi investigación, a través de muchos años, de dar clases de Humanidades, Lengua Castellana, de dar clases de Física Matemática y de dar clases de Ciencias Políticas y Económicas, he descubierto que los chicos que se acercan a las pruebas Saber solo necesitan tener 5 cosas en el conocimiento de los textos para poder tener un desempeño no solamente aceptable, sino óptimo en este tipo de pruebas. Lo primero, conocer la macroestructura de un texto. Lo segundo, conocer la superestructura de un texto. Conocer la teoría de las secuencias textuales. Conocer la teoría de la lectura multinivel. Y quinto, tener muchas ganas de sacar adelante su proyecto de vida a través del proceso de mejoramiento ICFES para que estas pruebas le faciliten el ingreso a la educación superior. Macroestructura, superestructura, lectura multinivel, sí, lectura multinivel. Y vamos a entender estas 3 primeras cosas de las 5, porque asumimos que una de ellas, y una la animaremos muy adelante, ya la tienes, que son las ganas de poder capacitarte. Muy bien, y para ello hay que entender esta, que es la teoría de las secuencias textuales. La teoría de las secuencias textuales es el conocimiento necesario para comprender de la superestructura los elementos absolutamente necesarios para acercarte a cualquier tipo de texto. Y por eso vamos a colocar acá algo que sé que te va a ayudar mucho. Voy a compartirte inicialmente una presentación que sé que te va a ayudar bastante. Bueno, aquí está mi presentación. Perfecto. Vamos. Ese es mi nombre. Esa es mi capacitación. Y vamos a colocar unas reglas del juego. Lo primero que debes entender es que no existe una sola cosa que tú puedas hacer sin disciplina dentro de la dinámica natural de estudio. Pide permiso para pararte y para poder hablar. Es decir, cuando tú estés en esta clase, toma en cuenta lo siguiente, que tú eres el dueño de tu propio tiempo y puedes pedirte permiso para pararte y para la palabra a ti mismo en el momento que quieras. Debes enfocarte en el estudio y saber que estas clases son importantes para ti. También es muy importante que comprendas que dentro de tu autorregulación, el decir voy a estudiar y estaré exclusivamente enfocado en esta clase, seguramente es muy importante el hecho de que tú mismo entiendas que te puedes autodisciplinar en el estudio.
Otra cosa, evita espacios donde haya agresión física o verbal. Cero agresión física o verbal. ¿Por qué? Porque eso te volvería un problema y te desenfocaría. Así que cero agresión física y verbal a tu alrededor. Y la tercera regla la he llamado la red, que es la responsabilidad en la elaboración de trabajos. Después de que estés aquí en esta clase, claramente no te vamos a dejar trabajos para calificártelos, pero tú tendrás trabajo que hacer independiente para que puedas optimizar tus habilidades de lectura. Pedir permiso para pararte y para la palabra, a ti mismo, autorregulación. Posteriormente, espacios donde haya cero agresión física o verbal. Y finalmente, responsabilidad en la elaboración de trabajos de entrenamiento para ti. Perfecto. Y durante esta clase vamos a comenzar a ver lo que es la teoría del texto. La teoría del texto, podríamos preguntarnos, ¿qué es un texto? ¿Qué es realmente un texto? ¿Qué será lo que puedo leer? ¿Qué será aquello que puede ser leído y asimilado por mí? ¿A qué se refiere la expresión teoría del texto? Bueno, te quiero decir una cosa. Cualquier situación o contexto en el que estés puede ser leído, el que sea, independientemente del lugar en el que te encuentres, de las cosas que hagas, de las circunstancias que estés viviendo, cualquier cosa que te circunde, cualquier cosa que veas, la puedes leer. El 80% de la información que nuestro cerebro procesa entra por los ojos. De ahí la superestimulación de los otros sentidos cuando las personas pierden la vista. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro procesa gran parte de información que ingresa por nuestro cerebro. Entonces, en ese sentido, podemos entender algo, y es que cualquier cosa puede ser leída. Un jardín, una pintura, una conversación entre dos personas, los gestos de la cara, los ademanes de las personas, el lenguaje corporal en general. Cualquier lugar en el que te encuentres puede ser susceptible de que realices una lectura. Así que presta mucha atención. Si, por ejemplo, estás en un espacio abierto, donde hay dos personas conversando muy cerquita debajo de un árbol, donde hay un par de niños jugando frente o diagonal a esas dos personas que están allí, y posteriormente estás también al lado de un vehículo que está cerca de esas personas, podríamos leer la situación fácilmente. Podríamos decir, bueno, esas dos personas quizás son los padres de esos chicos, están aquí disfrutando el espacio y este vehículo tiene que ser de ellos. Pero si el vehículo es de la policía, si las dos personas no son policías, sino que se están escondiendo en términos de dirección del carro de policía hacia ellos, y los dos niños están asustados mirando hacia ellos dos, quizá la situación puede ser otra. Quizá la situación puede ser que estos dos chicos que están temerosos de los dos adultos que se esconden detrás del árbol, pueden estar representando una situación de riesgo para ellos y la policía puede estar ahí vigilando algo que quizá alguien le haya informado. Entonces, dependiendo de las circunstancias, podemos leerlas y podemos llegar a hacer conclusiones. Podemos literalmente definir algo por cómo se presenta. Y podemos también, de alguna manera, determinar a través de las inferencias qué está sucediendo en algo, aunque no lo vea de manera explícita. Y puedo también proponer mi opinión al respecto si tengo la suspicacia lógica para poder deducirlo. En ese sentido, mis queridos estudiantes, les puedo decir que definitivamente estamos en ventaja respecto del mundo que nos circunda cuando de leerlo se trata. Podemos leer cualquier realidad. Entonces vamos a partir del hecho de que todo se puede leer. Absolutamente todo se puede leer. Cualquier cosa que te circunde se puede leer. Incluso las situaciones más complejas pueden ser susceptibles de lectura. Por ejemplo,
Lo venimos haciendo desde muy pequeños. Cuando has hecho una pilatuna que quizá tu mamá te prohibió y después ella se da cuenta y tú has salido a la calle para evitar el regaño o la consecuencia y tu madre te dice, parada en la puerta, ven acá, ven rápidamente, no va a pasar nada. Aunque tu mamá te diga que no va a pasar nada, la manera en cómo se para en la puerta y la forma insistente en la que te llama te dice otra cosa. Puedes inferir de que quizá el reclamo será bastante fuerte o la situación se tornará bastante seria. En ese sentido, es importante comprender que todas las cosas que nos rodean a nosotros no solo son susceptibles de que nosotros las leamos, sino que podemos hacer lecturas bastante complejas e inferencias bastante complejas de situaciones que a prima vista quizá no sean tan claras. Y lo venimos haciendo desde que somos muy niños. Solo que olvidamos la deducción con la que nosotros asimilamos ciertas condiciones, en particular a la hora de que éstas se presentan en textos continuos o escritos. Somos excelentes lectores y podemos leer todas las situaciones que se nos presentan. Sin embargo, cuando vamos a un texto continuo, es decir, escrito solamente en letras, perdemos un poco la perspectiva y nos preocupa mucho el que si de ello nos están haciendo algún tipo de cuestionamiento, entonces nosotros nos vamos a equivocar. Y si hacen una prueba como la tipo saber o de algún otro tipo de concurso en el que se miden con puntajes los rendimientos de las personas que lo presentan, claramente la atención y la presión a la que se somete aquella persona que está efectuando la prueba va a ser mucho mayor. Ahora, cuando hablamos de teoría del texto, es básicamente eso. Entender que existen 4 tipos de texto que nacen de los 4 recursos básicos de composición. Los 4 recursos básicos de composición son la descripción, la argumentación, la exposición y la narración. Lo que significa que solo habrá 4 tipos de texto: el descriptivo, el argumentativo, el expositivo y el narrativo. Y los demás serán solo subtipos de estas grandes 4 categorías. Entonces, para poder entender cómo leer cualquier tipo de texto, tendremos que enfocarnos en algo. Si comprendo cómo está constituido un tipo de texto que viene de un recurso básico de composición, entonces podré determinar también cómo interpretarlo y poder resolver cuestionamientos que de ese tipo de texto se me hagan. Es como el ingeniero que conoce las partes de una construcción, las ha puesto en su lugar y entiende la estructura de esa construcción. Si le hicieran una pregunta al respecto de dónde queda una base, dónde queda un cuarto, dónde está el apoyo de esa construcción, claramente lo podría decir. ¿Por qué? Porque la conoce. Pues bien, si conocemos la estructura de un tipo de texto, seguramente también vamos a conocer la forma en cómo ese tipo de texto no solo está constituido, sino los contenidos semánticos que proyecta, es decir, los significados que nos da a entender a través de los mensajes semánticos que están en él incluidos y podremos responder cualquier cuestionamiento que de él se nos haga. Por eso tenemos que entender cómo están constituidos los tipos de textos. Hoy veremos, hasta donde nos sea posible, el primer tipo de texto, el texto descriptivo. Antes de continuar, quiero que te hagas una pequeña preguntilla allá donde te encuentras. ¿Qué será un texto descriptivo? ¿Cómo se comportarán los textos descriptivos? Voy a hacer que pienses en esa expresión que está en tu pantalla en este momento. Y desde mirar mi rostro y pienses, ¿qué será un texto descriptivo? ¿A qué se dedicará el texto descriptivo? A ver, pensemos. ¿Qué es un texto descriptivo? ¿Será aquel que me cuenta una historia? ¿Será aquel que me explica algún tipo de, no lo sé,
¿Contenido? ¿Significado? Quizá tal vez ese texto me dé razones de algún tipo de información. Vamos a mirar qué es el texto descriptivo. El texto descriptivo es una de las formas más básicas del texto. ¿Sí? Así es. El texto descriptivo es uno de los textos más fáciles de interpretar. ¿Por qué? Porque el texto descriptivo se basa en dos categorías gramaticales. Y aquí es donde alguien preguntará, bueno, ¿qué son las categorías gramaticales? Muy bien, las categorías gramaticales son aquella clasificación de las palabras en las que nosotros podemos determinar la función que tiene la palabra dentro de la oración. Así puede decir que, vale, hay sustantivos, hay artículos, hay verbos, hay adjetivos, hay adverbios. Y cada uno tiene una función dentro de la oración. ¿Qué es el artículo? Es el que define al sustantivo. Puede ser definido o indefinido. Definidos. El, la, los, las. Indefinidos. Un, una. Unos, unas. Hay uno neutro. Lo. Muy bien. ¿Y por qué define el sustantivo? Porque los sustantivos tienen un género y tienen un número. Si yo digo él, entenderé que el sustantivo será ¿qué? ¿Femenino o masculino? Muy bien. Si es él, tendrá que ser masculino. Y se dijera la, femenino, claro, por supuesto. Bueno, y si digo él y la, ¿será uno o serán varios? Claro, por supuesto. Es singular. Es solo uno o una. Pero si digo los y las, ¿será uno o varios? Ah, por supuesto, son varios. Ah, muy bien. Y si digo los, ¿son varios masculinos o varios femeninos? ¿Alguien dijo varios femeninos? No, 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 no. Es varios masculinos, muy bien. Muy bien. Al igual que si digo las, son varios o varias. Varias. Y es femenino. Esa es la forma en cómo el artículo es capaz de definir el sustantivo. En ese sentido estricto, debo decirles algo. Vamos muy bien como estudiantes. Muy bien. Que me siento bien de que estén participando allá en clase. Ahora es importante entender lo siguiente. Los, las, definen cómo el sustantivo se comporta en términos de número y de género. Pues bien, esa es la manera en cómo podemos definir las categorías gramaticales, ¿cierto? El sustantivo es el núcleo del sujeto y puede haber comunes, puede haber propios, puede haber abstractos, colectivos, hay muchos. Pues bien, ¿por qué el texto descriptivo es una de las formas más básicas del texto? Pues muy simple, porque solo se puede identificar un texto descriptivo en términos de dos categorías gramaticales que son recurrentes en él. Los adjetivos y los adverbios. ¿Por qué? Porque da cuenta, como dice el segundo ítem, de las características o los detalles de una persona, una cosa, un lugar, un sentimiento o una situación. Ah, que no sabías que también se podían describir sentimientos y situaciones. Claro, no solo se describen cosas, no solo se describen personas, también podemos describir situaciones, podemos describir sentimientos. Yo puedo decir de una persona, es alta, es baja. Ah, también puedo decir, ah, esa persona es osca, esa persona es repulsiva o esa persona es agradable. Aunque estoy hablando de las personas, aunque estoy hablando de una persona en particular, ya no estoy describiendo una característica física. Estoy describiendo una situación comportamental. Y eso tiene que ver directamente con su configuración psicológica. Es por eso que puedo describir también sentimientos. Puedo decir cosas como,
Mi amor es tan grande, mi amor es tan profundo, mi amor es tan enorme. Yo también puedo hablar. El odio es corrosivo, lastima a las personas, hace daño a quienes lo viven. El odio es un veneno que se toma aquel que lo siente pensando que matará a aquel por quien lo siente. Qué poético estamos hoy en español. Lectura crítica más bien. El español es muy rico. El castellano es muy prolífico en términos de palabras. Y por eso las características, los detalles de una persona, de una cosa, un lugar, un sentimiento o una situación, son abordados específicamente por el texto descriptivo. Puedo describir una situación. Todos estábamos absolutamente absortos. Estábamos cansados. Estábamos agobiados. No sabíamos qué hacer. Se sentía la tensión en el aire. Todo mundo estaba completamente desesperado por lo que estaba sucediendo. No sabíamos cómo proceder. Sin embargo, una luz de esperanza surgió cuando alguien dijo, yo tengo una llave que puede servir. Acabo de tomar una parte de un texto narrativo y describí una situación en particular, lo que significa que el texto descriptivo puede describir personas, puede describir cosas, puede describir lugares, puede describir sentimientos y situaciones en particular. Lo más interesante es que del pequeño relato que acabamos de hacer, en nuestra mente no hay una sola figura física, más allá que de personas que no sabemos cómo son, que no sabemos si son altas o son bajas, que no sabemos si son gordas o delgadas, que no sabemos si tienen características físicas en particular, pero sí conocemos sus sentimientos. Mientras describimos una situación, también podemos describir a una persona. Y en ese sentido, el texto descriptivo es muy rico en términos de dibujar en la mente aquello que se está describiendo. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en algo. El texto descriptivo es capaz de describir a las personas, a las cosas, a los lugares, a los sentimientos y a las situaciones. En las pruebas tipo saber existen fragmentos descriptivos que hacen alusión a personajes de cuentos, de novelas, y de esas descripciones nos hacen preguntas en particular. Es por eso importante, como primera clave para pruebas saber, importantísima y que la encontrarás solo aquí en nuestras asesorías JLS, y es que el texto descriptivo, para poder entenderlo, mientras lo lees, debes imaginar en la mente lo que te están describiendo, porque solo así podrás interpretar lo que luego se puede convertir en una pregunta. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Es una de las formas básicas del texto. Da cuenta de las características, los detalles de una persona, una cosa, un lugar, un sentimiento o una situación, y dibuja en la mente aquello que se trata de describir, aquello que se está describiendo. Vamos a la siguiente diapo, que te quiero enseñar algo importante. El texto descriptivo tiene información objetiva, pero también puede tener información subjetiva. Bueno, ¿de qué me está hablando, profesor Johnny? Pues muy simple, que el texto descriptivo puede hacer una descripción que viene directamente del objeto o una descripción que pasa por la intervención del autor del texto para poder dar el resultado de la descripción. Pero al pasar por la percepción subjetiva, por la percepción particular del autor, entonces esa descripción es subjetiva. Voy a dar un ejemplo en este momento. Mira una puerta en el lugar en el que te encuentras. Ve, observa la puerta. Yo voy a hacer exactamente el mismo ejercicio. Miraré una puerta. Ahora la voy a describir de forma objetiva. Esa puerta es de madera. Tiene marco de madera. Está pintada
de color miel. Al parecer deja ver las vetas naturales de la madera. Está un poco desgastado el barniz y al parecer también tiene una chapa metálica. Punto. Esa es una descripción objetiva porque he dicho que es de madera, está pintada de color miel, que deja ver la veta y que tiene una chapa de metal. Esa información es objetiva porque viene directamente ¿de qué? Viene directamente del objeto. Esa es la intervención mía. Alguien dirá, pero usted es el que la está describiendo, claro, pero no he opinado al respecto. No he esbozado una opinión al particular de la conformación de la puerta. A esa información la llamaremos objetiva. Y esa información objetiva es la forma de descripción que utilizan los textos científicos. Cuando veas un informe científico, cuando veas un texto expositivo, cuando veas una noticia que no es una columna editorial ni es un artículo de opinión, siempre la información descriptiva será objetiva. Pero si quisiera que fuera subjetiva, mira también la misma puerta. Intenta hacer el ejercicio. Intenta hacer el ejercicio. Vamos. Vamos, que hace el ejercicio allá. Intenta describir la puerta. Descríbela, pero intenta describirla no desde la objetividad, sino desde la subjetividad, lo que a ti te parece. Voy a hacer yo lo mismo con mi puerta. La puerta es de madera, es una mala madera. Ya lo vas entendiendo, ¿cierto? Y está sin pintar, solo le echaron algo de barniz. Al parecer el fabricante no quiso gastar pintura de otro color. Y también puedo ver que tiene un marco de madera, al parecer es de peor calidad que la misma puerta, y está desgastada. Son muy descuidados los dueños. Al parecer esa puerta está en mal estado y la chapa de muy mal metal también está desgastada. ¿Viste la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver qué dices tú allá y tú por allá. Muy bien. La diferencia es que aquí está mi qué. Mi opinión. Correcto. Esta es mi opinión, mi percepción. Entonces, en la descripción objetiva es la conformación lógica directa del objeto colocada en un texto. La descripción subjetiva es la información perceptual del autor. Son los elementos que describen la cosa, las personas, las situaciones o los objetos a partir de la intervención perceptual del autor. Y está muy presente en los textos literarios, cuentos, novelas, mitos, leyendas. La descripción es rica en ese sentido. ¿Por qué es importante que sepamos estos elementos? Porque esto nos pueden hacer algún tipo de pregunta. Si nos hicieran una pregunta de la primera descripción, más o menos de este tipo, y la voy a decir de memoria, siendo un poco atrevido, de la descripción inicial se puede decir que es A, objetiva, porque está la opinión del autor. B, subjetiva, porque no está la opinión del autor. C, objetiva, porque está la opinión del autor. D, subjetiva, porque ninguna de las anteriores es. ¿Cuál sería? Sería la A, objetiva, porque no está la opinión del autor. Pero tú no pudieras responder eso si no conocieras esta valiosa información que te estamos dando en este momento. Por supuesto. Bueno, también, eso que acaban de decir algunos es cierto, si no lo hubieran memorizado de forma adecuada. Por supuesto que sí. Entonces es importante entender lo siguiente. La información descriptiva en un texto descriptivo puede ser
objetiva cuando viene directamente del objeto, o puede ser subjetiva si no está directamente del objeto, sino que hay la intervención perceptual del autor del texto. Vamos a mirar otra diapositiva. Y aquí les quiero colocar un ejemplo de lo que les vengo diciendo. Voy a leer. Este es un ejemplo de un texto descriptivo. Dice, ejemplo, los frailejones son muy abundantes en los páramos y bosques altoandinos. En general, tienen aspecto de palmas, con una roseta de hojas pubescentes al final y un tallo cubierto de hojas secas. Cada roseta emergen ramas florales sosteniendo inflorescencias en capítulos, usualmente amarillas. A pesar de que es relativamente fácil reconocer estas plantas, su diversidad morfológica es muy notoria, con especies cuyos individuos adultos van desde unos pocos centímetros hasta especies que superan los 15 metros de altura. Cortés, Duque y Sarmiento, 2013, página 24. Aquí hay un texto descriptivo absolutamente imparcial. Hay una rayita en la palabra pubescentes, y aquí les voy a dar una clave. Cuando en los textos descriptivos o cualquier otro texto, en las pruebas saber, hay un texto subrayadito, es porque de ahí te van a preguntar algo. Vale, vamos entonces a hacer un capture, vamos a hacer un screenshot de esta imagen, allí en tu celular, en el computador, en la tablet donde estás viendo el curso. Vamos, tómalo, captúralo. ¿Ya lo capturaste? Muy bien. ¿Por qué? Porque ahora nos viene una pregunta al respecto. Lo primero que vamos a entender de este texto es que este texto es absolutamente objetivo. Está hablando, en general, de los frailejones, de estas plantas que están en los páramos y que recogen el agua de las nubes y luego la vierten sobre el suelo con el fin de generar grandes arroyuelos y los nacimientos o yacimientos de los ríos. Dice cómo son, de qué manera están, cómo se comportan, y vale, que nos han dado una muy buena explicación al respecto. Ahora vamos a ver si nos pueden preguntar algo de él. Ah, muy bien. Acá está la pregunta. Vamos a leerla. La expresión subrayada en el texto anterior, pubescentes, se puede reemplazar sin que cambie el sentido del texto por la palabra, ¿te das cuenta? De los textos descriptivos nos pueden hacer preguntas. En este caso, literales. ¿Por qué? Porque para yo poder saber qué tipo de respuesta es la que necesito, pues que nada, que me toca tener que saber el significado de la palabra pubescente. Vamos a ver entonces. Opción A, nuevo. B, velloso. C, joven. D, prevalente. A ver, tienes 5 segundos para responder. ¿Alguien dijo que necesitaba otros 5 segundos? Está bien, vamos a otros 5. Perfecto. La respuesta es, ¿qué nos dijeron los chicos? Y vamos a colocarle puntos para emocionar el ambiente por 5 puntos. La respuesta correcta es B. Oh, muy bien. Belloso. Voy a darles 2 claves para poder desglosar una pregunta que nos proponga a nosotros un tipo de texto descriptivo cuando no conocemos la palabra en cuestión. Lo primero es descomponer la palabra en sus componentes morfológicos. Prefijo, sufijo, lexema o raíz. Pube, eso me suena a pubertad. ¿A qué me suena? Púbico, ¿a qué me suena? Suena como a pubertad, donde empiezan a nacer los vellos. Púbico, vello, púbico, ¿será?
puede ser. Sí. Entonces, cuando yo no entiendo el significado de una palabra, claramente lo que debo hacer es eso, descomponerla en sus partes y tratar de identificar en qué otro vocablo la he leído o he escuchado. En ese caso, daríamos claramente con la palabra velloso. Ahora bien, otra clave cuando la descomposición se convierte en un problema es poder identificarla dentro del texto. La expresión pubescentes. Pero me tendría que ir al texto. Vale, muy bien. Pubescentes, ¿cierto? Ya sabemos que son frailejones que se dedican a recoger el agua. Pues es lógico que esas ramas con características pubescentes tengan pequeños vellos para atrapar el agua. Eso es muy lógico. Cuando la descomposición por sus morfemas no es fácil o no nos familiariza con ninguna otra palabra, leerla en su contexto nos daría el significado correcto de la misma. ¿De acuerdo? ¿Cuántos se han ganado esos 5 puntillos? Espero que varios se hayan ganado los puntos. Ahora bien, vamos a entender algo. Los textos descriptivos con sentido literario. Los textos descriptivos con sentido literario son aquellos textos que utilizan la intervención y puntos de vista del autor, con el fin de que se enriquezca la obra literaria a partir de los aportes del autor en su escrito. Entonces están muy presentes los puntos de vista del autor. Otra cosa es que la subjetividad del autor está presente. ¿Por qué? Porque él tiene una forma particular de tratar su descripción. Es su forma, es su sello, es su manera. Por eso el papel predominante del autor está presente en el texto descriptivo, con sentido literario. Hay 2 tipos de texto descriptivo continuo que es importante que los conozcamos. Cuando nos están describiendo las características físicas y emocionales de alguien o de algo, y cuando digo de algo me refiero a que en los textos narrativos puede haber descripciones de cosas. ¿Cómo así? ¿Y de cosas animadas? Sí, claro, la fábula. En la fábula se le da algo que se llama antropomorfización, que es una figura literaria, a objetos inanimados. Es darle características animales a objetos inanimados. Entonces se puede describir a la piedra que habla, o a la liebre, a la tortuga, ¿cierto? Que va corriendo para tratar de ganarle a la liebre, pero corriendo a su pasillo. Es un paso muy lento. Y hay unas características de la liebre y de los animales que ven la competencia. Entonces, cuando se describen las características físicas y emocionales de un personaje, a eso lo llamamos el retrato. Y cuando se describen las características solo físicas, entonces a eso lo llamaremos prosografía. Y de eso nos pueden hacer preguntas. Mi experiencia, hace algún tiempo, he hecho pruebas para el ICFES, me da a entender lo siguiente. Y es que te pueden hacer preguntas de la siguiente naturaleza. En el texto anterior se ve claramente la aparición de un retrato, ya que nos hablan de las características físicas de la liebre. B, una prosografía, ya que nos hablan de las características psicológicas de la tortuga. C, un retrato, porque nos hablan de las características físicas y emocionales de la tortuga. D, una prosografía, porque hablan de las características físicas y psicológicas de la liebre. Respuesta correcta. Que nada, que no tiene que estar escrito. Muy bien, es la C. Sí, señor. ¿Por qué? Porque es el retrato que está describiendo características físicas y psicológicas de un personaje. En una fábula, claro está. Entonces, los textos descriptivos con sentido literario tienen una fuerte incidencia del autor.
Ahora miremos cómo funciona este tipo de textos. Vamos a tomar aquí un texto muy conocido de alguien que muchos han leído. Veamos el siguiente ejemplo. José Arcadio, el mayor de los niños, había cumplido 14 años. Tenía la cabeza cuadrada, el pelo hirsuto y el carácter voluntarioso de su padre. Aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza física, ya desde entonces era evidente que carecía de imaginación. Fue concebido y dado a luz durante la penosa travesía de la sierra, antes de la fundación de Macondo, y sus padres dieron gracias al cielo al comprobar que no tenía ningún órgano animal. García, 1967, página 8. Este es un fragmento de qué texto. ¿De cuál texto? Muy bien, muy bien. De 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Perfecto. Eso era una pilera que seguro van a sacar 400 en las pruebas ICFES. Pruebas saber 11 que llamamos. Claro, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces aquí hay una descripción de un personaje. Ese personaje es un personaje claramente visible, dice de dónde nace, cómo era, el impulso de crecimiento que tenía, dice que carecía de imaginación, ¿sí? Tenía el pelo hirsuto, la cabeza cuadrada, vamos, están haciendo una descripción bastante gráfica. Ahora, ¿qué tal si miramos una pregunta? Vamos, tomen por favor el capture. ¿Ya tienen el capture? Muy bien. Vamos a correr acá. Capture. Perfecto. Vamos a ver. Hay una pregunta. Perfecto. La voy a leer y tú la vas a analizar mientras yo lo hago. 1. El trato que el autor le da a la presentación de José Arcadio es A. Displicente. B. Decorosa. C. Despectiva. D. Saludable. ¿Qué tal si nos tomamos unos 5 segundos para responderla? Sigues pidiendo 5 segundos más. Vale, hagámosle caso al compañero que nos sigue pidiendo 5 segundos más. Respuesta correcta. ¿Cuántos puntillos nos significará? ¿A qué vale que es por 7 puntos? Es por 7 puntos. Magnífico. Respuesta correcta. Bravo. Bravo por los que dijeron C. No ha habido muchos que hayan dicho otra. Estamos muy atentos. Perfecto. El trato que el autor le da a la presentación de José Arcadio es despectiva. Claro. No es displicente porque sería displicente como con Pérez. No es decorosa porque utilizaría de palabras con decoro. Y bueno, pelo hirsuto y cabeza cuadrada no presentan mucho decoro. Saludable. De hecho, no tiene mucho que ver con el texto. Despectiva, claro. Muestra con un poco de despección al personaje. Tiene la cabeza cuadrada, el pelo hirsuto, desordenado y engajado, ¿cierto? Carácter voluntarioso de su padre, pero no tenía ninguna imaginación. Vamos, se lo está tratando bastante duro. Su presentación es despectiva. Entonces se puede determinar también sentimientos del autor y de su subjetividad a través de descripciones. Puedo determinar la manera en cómo un autor presenta y desea generar sentimientos alrededor de un personaje. Y de eso en la prueba Saber 11 me pueden hacer preguntas. Entonces puede ser displicente, decorosa, despectiva o saludable. Según lo que el texto nos ha dicho, es que es un poco despectiva. Que vamos, que ha sido genial. Casi todos han acertado. Muy bien. Bueno, a vos casi no te fue muy bien, pero sé que estás poniendo lo mejor de ti. Vamos a la siguiente pregunta. Está un poco atento. Seguramente nos va mejor. Dice la pregunta. La expresión subrayada
carácter voluntarioso, que se nos aparece todo el tiempo si está subrayada, de ella nos van a preguntar. La expresión subrayada, carácter voluntarioso, hace alusión a A, una actitud de la colectividad, B, una aptitud de la individualidad, C, una aptitud de la colectividad, D, una actitud de la individualidad. Vamos a darte 5 segundos. Bueno, está bien, daremos 10 segundos, que sigue pidiendo a aquel chico que está de aquel lado. Y la chica de allá también lo apoya. Vamos a dar 10 segundos entonces, vamos. Muy bien. ¿Listo? Ya tenemos una respuesta. Veamos la respuesta correcta por, vamos a ver cuántos puntillos. Va corriendo la barra, que por 5 puntos vale. Perfecto. Miremos cuál es la respuesta correcta. Que les ha ido muy bien. ¿Qué es la D? Muy bien. ¿Cómo lo hacen? Que están muy atentos a la clase. Me parece muy bien. La expresión subrayada, carácter voluntarioso, habla del carácter voluntarioso exclusivamente de José Arcadio, no de nadie más, lo que implica que habla del individuo. Si es del individuo, ya tenemos 2 opciones que tendríamos que descartar, que es una actitud de la colectividad, la A, y es una aptitud de la colectividad, la C. Nos quedaría la B y la D. Pero cuando hablan del carácter voluntarioso, no hablan que es apto para algo o no lo es. Está hablando de acciones específicas que dejan entender cómo es él dentro de su conformación y carácter en particular, como persona. Entonces no puede ser una aptitud, debe ser acciones específicas, una actitud. Y por eso la respuesta correcta es D, una actitud de la individualidad. ¿Qué te ha parecido? Que no ha sido tan difícil. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Para poder ir cerrando el tema, debemos decir lo siguiente. Cuando el texto descriptivo hace parte de textos narrativos, puede hacer parte de textos narrativos y puede hacer parte también de textos argumentativos. Y aquí quiero darte una clave. Existe la teoría de las secuencias textuales que dice que un texto no es exclusivamente de un solo tipo de texto. Lo que hay son secuencias dominantes y secuencias subdominantes. En ese sentido, debemos decir que las secuencias textuales nos dicen que hay un tipo de texto que se puede vincular como originalmente de un tipo textual, pero puede incluir dentro de él varios tipos textuales. Y por esa razón, solo tendremos secuencias dominantes y secuencias subdominantes. Y aquí te voy a dar una clave más del texto descriptivo. Nunca lo vas a encontrar solo. Lo puedes encontrar en textos narrativos. De hecho, los textos narrativos son muy ricos en descripciones. García Márquez, donde leímos, es buenísimo haciendo descripciones. Entonces es importante entender que la descripción hace parte de otros tipos de texto. Nunca te la vas a encontrar sola. Y en los 4 tipos de texto es el único que tiene esta característica. La descripción nunca la encontraremos sola. Siempre la encontraremos en compañía de otros tipos de texto, haciendo ella parte como secuencia secundaria. ¿Por qué esto? Porque si solamente describiéramos, pues vale, que se agotaría la descripción. Entonces, seguramente no se podría hacer un texto que sea exclusivamente descriptivo. La descripción puede escribir parajes y personajes en un texto narrativo. Puede escribir situaciones como parte de un argumento en un texto argumentativo. Puede describir una planta, un árbol de frailejón, un gran frailejón, en un texto que es expositivo científico. Siempre lo encontraremos como parte de otro tipo de texto. Y de esta manera entenderemos que siempre, siempre, siempre será una secuencia secundaria. Y que la secuencia primaria o secuencia dominante será el narrativo, será el argumentativo o será el expositivo. Así que nada,
Que vamos entonces a recordar. La descripción es el tipo de texto más sencillo de interpretar. Que la descripción puede ser objetiva, y en ese caso la encontraremos en textos científicos, o puede ser subjetiva, y la encontraremos en textos narrativos. Que también la descripción, cuando está en la narración o cuando está en texto literario, muestra una fuerte presencia del autor, que de él se nos pueden hacer preguntas, si son prosográficos o son en términos de retrato. Y también que nos los vamos a encontrar todo el tiempo como secuencia secundaria y no primaria, y que es una herramienta poderosa y maravillosa para los escritores, en el que puede intervenir su opinión al respecto. Así que cuando te encuentres un texto descriptivo, recuerda, no es tan difícil. Imagina lo que te están describiendo, dibújalo en tu mente, introyecta los contenidos y ahora sí, que te pregunten lo que sea, venga, que te pregunten. Muchas gracias por estar en la clase. Espero que la próxima vez nos veamos aquí, lectura crítica, conmigo. Recuerda, todo se puede leer. Hasta luego.